La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Segunda parte. La sociedad de coste marginal casi cero. Capítulo 9. El auge del prosumidor y la creación de la economía inteligente. En el procomún colaborativo, los prosumidores sustituyen a los vendedores y compradores. La libertad de compartir vence a los derechos de propiedad. El acceso cuenta más que la propiedad. Las redes sustituyen a los mercados y el coste marginal de crear información, generar energía, manufacturar productos y formar a los estudiantes es casi nulo. Todo esto plantea un interrogante fundamental. ¿Cómo se va a financiar la infraestructura del nuevo Internet de las cosas que lo hace posible? La cuestión del gobierno y la administración de una sociedad de coste marginal cercano a cero se abordará por separado en el capítulo 12. La polémica del coste marginal. La cuestión de la financiación de las infraestructuras ya se había planteado antes, en los años 30 y 40 del siglo pasado. En aquella época se la llamó polémica del coste marginal, y dio lugar a un debate muy encendido entre economistas, dirigentes empresariales y políticos, pero lo que entonces era un tema más bien abstracto, hoy es una de las cuestiones políticas más importantes que afronta la sociedad. Es muy probable que la opción que elijamos para financiar una sociedad de coste marginal casi nulo determine la manera de organizar la vida económica, social y política en lo que queda del siglo XXI. En diciembre de 1937, el economista Harold Hotelling, presidente saliente de la Econometric Society, presentó ante la Asamblea General de la Asociación una ponencia bastante esotérica titulada Relación del bienestar general con los problemas fiscales y con las tarifas de los ferrocarriles y los servicios públicos. Hotelling empezó destacando que el nivel óptimo del bienestar general se logra cuando el precio al que se vende cualquier cosa equivale a su coste marginal. Naturalmente, si las empresas vendieran sus productos cobrando solo el coste marginal, pronto tendrían que echar el cierre porque no podrían recuperar su inversión de capital, y esta es la razón de que todos los empresarios incluyan los costes iniciales en la venta de cada unidad. Pero Hotelling también señaló que hay ciertas clases de bienes, los servicios públicos, que no dan lugar a ninguna competencia porque todo el mundo los necesita, como es el caso de carreteras y puentes, agua y alcantarillado, líneas férreas, redes de distribución eléctrica, etc. En general, estos servicios ofrecen infraestructuras al resto de la actividad económica y exigen inversiones muy importantes de capital, pero también favorecen el monopolio natural porque la competencia en la construcción de carreteras, puentes o sistemas de alcantarillado, o en el suministro de agua o electricidad, supondría un despilfarro de recursos colosal. Todo esto plantea la pregunta de cómo habría que costear las infraestructuras y los bienes y servicios públicos. Para Hotelling, puesto que el gran público se beneficiaría mucho si solo pagara el coste marginal de lo que usara, la mejor manera de financiar los costes iniciales de crear servicios y bienes públicos sería recurrir a las arcas del Estado y, concretamente más, a los impuestos. Hotelling se decantaba por sufragar estos costes mediante los impuestos sobre la renta, las sucesiones y los bienes inmuebles, y creía que todo el mundo saldría ganando si el Estado financiara con ellos la creación de estas infraestructuras sin competencia. Para aclarar su argumentación, Hotelling citó el ejemplo de un puente. Construir un puente de paso gratuito no cuesta más que construir un puente de peaje y es menos costoso de operar. Pero la sociedad, que de uno u otro modo deben pagar el coste, obtienen mucho más beneficio del puente si es gratuito porque, en tal caso, se utilizará más. Cobrar un peaje, aunque sea muy pequeño, hará que algunas personas pierdan tiempo y dinero siguiendo otras rutas más largas pero más baratas, y disuadirá a otras personas de usar el puente. Hotelling reconocía que si bien financiar los gastos generales de los bienes y servicios públicos podría afectar negativamente a los contribuyentes, en función de la clase de impuestos, y, sobre todo,
a los más adinerados en el caso de los impuestos sobre sucesiones y bienes inmuebles. Ello supondría una carga pequeña para los miembros más ricos del país en comparación con los beneficios para el bienestar general. Hotelling concluyó afirmando que los ingresos generales del gobierno se deberían destinar a cubrir los costes fijos de las centrales eléctricas, las plantas de tratamiento y depuración de aguas, los ferrocarriles y otras industrias con costes fijos elevados para reducir las tarifas cobradas por los servicios y productos de esas industrias al nivel de los costes marginales. Muchos de los economistas más destacados de la época estuvieron de acuerdo con el planteamiento de Hotelling, convencidos de que era el enfoque más racional para servir al bien público. Pero la propuesta de Hotelling no convenció a todos los economistas. Los partidarios más tradicionales de la libre empresa reconocían que los servicios públicos, sobre todo los que crean infraestructuras, carecían de competencia y que, en esos casos, el coste medio de poner en el mercado unidades adicionales seguiría bajando por la constancia de la demanda. Según ellos, era más acertado cobrar por la reducción del coste medio para que las empresas pudieran recuperar su inversión sin necesidad de que el Estado interviniera en la vía económica del país. En 1946, otro economista, Ronald Coase, entró en liza para refutar la tesis de Hotelling, afirmando que las subvenciones públicas por las que abogaba Hotelling darían lugar a una mala distribución de los factores de producción y de los ingresos y, probablemente, a una pérdida similar a la que su propuesta pretendía evitar. Coase coincidía con Hotelling en que el precio debería equipararse al coste marginal, pero también creía que había que cubrir el coste total. Propuso un plan de tarifas multiparte en el que quienes usaban el servicio pagaban una cantidad adicional en concepto de gastos de entrega, además del precio correspondiente al coste marginal. De este modo, quienes hacían uso del servicio pagarían algo más que los contribuyentes, algunos de los cuales ni siquiera harían uso de él. Según Coase, las tarifas multipartes permitirían cubrir tanto el coste marginal como el coste total. Para no entrar con excesivo detalle en los matices de aquella polémica en torno al coste marginal, bastará decir que se acabó imponiendo la postura de Coase a favor del mercado libre. En 1946, el sentir general volvió a coincidir con quienes abogaban por un mercado sin trabas en el que los monopolios naturales quedaran en manos privadas y donde las empresas, en lugar de recibir subvenciones, pudieran fijar sus precios por encima de los costes marginales para poder recuperar sus inversiones. Hoy en día sigue imperando el mismo racionamiento. Según John Duffy, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. En pocas palabras, los teóricos modernos del servicio público no recomiendan un uso generalizado de subvenciones estatales para alcanzar el santo grial de una política de precios que no supere los costes marginales. En realidad, el argumento de que el Estado no debería financiar infraestructuras para bienes y servicios públicos y de que los monopolios naturales deberían poder fijar sus precios por encima de los costes marginales para recuperar los costes fijos tienen mucho de falaz. Muchos economistas partidarios del mercado que se oponen a las subvenciones estatales hacen de la vista gorda ante el hecho de que las empresas privadas consideradas de servicio público y que gozan de una posición casi de monopolio sean precisamente las más subvencionadas con dinero de los contribuyentes. En los Estados Unidos, más de la mitad de los fondos para subvenciones estatales van a parar a 4 sectores: finanzas, servicios y bienes públicos, telecomunicaciones y el complejo del petróleo y el gas, que incluyen los oleoductos y gasoductos. Con la excepción de las finanzas, todos llevan el sello de servicio público. Entre 2008 y 2010, las empresas suministradoras de gas y electricidad recibieron más de 31.000 millones de dólares en subsidios públicos. El sector de las telecomunicaciones recibió más de 30.000 millones y el sector del petróleo y el gas recibió 24.000 millones. Antes de las medidas de desregulación y privatización de la década de 1980, estos sectores eran propiedad del Estado y se financiaban con fondos públicos en la mayoría de los países industrializados para que el consumidor disfrutara de unos precios relativamente baratos.
pero en los Estados Unidos la mayoría de ellos habían permanecido en el sector privado, y aunque las distribuidoras de gas y electricidad estaban reguladas por el gobierno, podían fijar precios por encima de sus costes marginales. De este modo, podían obtener beneficios al tiempo que gozaban de subsidios públicos muy sustanciosos. Aquellos subsidios ni siquiera incluían la protección de la propiedad intelectual que otorga el gobierno en forma de patentes. La función original de la propiedad intelectual era fomentar la invención para que los empresarios pudieran recuperar sus inversiones, pero desde hace ya mucho tiempo han desempeñado una función diferente que ha permitido que los monopolios naturales disfruten de otro monopolio sobre los productos y servicios que entregan y cobren unos precios que superan en mucho sus costes marginales. Todo esto podría haber pasado desapercibido de no ser por el auge meteórico de Internet, que ha reducido el coste marginal de obtener información casi a cero. Poco después se produjo la caída del coste marginal de la energía solar y eólica y de otras energías renovables, de la impresión 3D y de los cursos de enseñanza superior por Internet. El Internet de las cosas es la primera plataforma tecnológica de uso general de la historia que, en potencia, puede acercar a grandes partes de la economía a unos costes marginales casi nulos. Y esto es lo que hace que el debate en torno al coste marginal sea tan importante para el futuro de la humanidad. Que el potencial de la infraestructura del Internet de las cosas se acabe haciendo realidad vendrá determinado por quien financie la plataforma. La lucha por su control ya se está librando, la mayor parte entre bastidores, en parlamentos, comisiones reguladoras, tribunales, salas de juntas de grandes empresas, entidades civiles y círculos académicos de todo el mundo. De momento no solo han llegado a la conciencia pública algunos fragmentos de este debate, pero es probable que esto cambie en los próximos años, cuando las nuevas generaciones decidan cuál es el futuro económico que desean. Poder para el pueblo. La cuestión es si los prosumidores, que han crecido en un entorno caracterizado por la libertad de acceso y la colaboración entre iguales, hallarán un modelo de financiación que pueda optimizar el potencial que ofrece la nueva infraestructura para desarrollar una sociedad de coste marginal cercano a cero, o bien si los intereses corporativos ligados al modelo capitalista recurrirán a la propiedad intelectual, a las políticas reguladoras y a otras leyes para hacerse con el control de la infraestructura y seguir obteniendo beneficios manteniendo los precios muy por encima de un coste marginal que sería prácticamente nulo. Para hacernos una idea de cuál de estas dos fuerzas es más probable que triunfe, sigamos el rastro del dinero. En las dos primeras revoluciones industriales, la acumulación de capital privado permitió que una clase empresarial cada vez más poderosa financiara las infraestructuras vitales y se hiciera con su control, y también con el control de los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos que les debían regular. Aunque el gobierno subvencionó gran parte de esas infraestructuras y de las industrias cruciales que crecieron a su alrededor, quien cortaba el bacalao era el capital privado, al menos en los Estados Unidos. Como ya se ha dicho, en Europa y en otros lugares los estados eran los propietarios de muchas de las industrias relacionadas con esas infraestructuras, sobre todo las dedicadas a servicios públicos sin competencia, hasta que Reagan y Thatcher pusieron en marcha la entrega de empresas públicas al sector privado en la reestructuración que supuso la desregulación. Esta liquidación continuó durante casi 30 años bajo el pretexto de fomentar la libertad de los mercados. Pero la financiación de la infraestructura del Internet de las cosas se debe a muchos millones de consumidores y contribuyentes más que a la participación de un grupo de capitalistas o inversores. Empecemos por el propio Internet, el medio de comunicación de la infraestructura del Internet de las cosas. ¿De quién es? La verdad es que pertenece a todo el mundo y a nadie. Internet es un sistema basado en un conjunto acordado de protocolos que permiten la comunicación entre redes de ordenadores. Aunque existe una red física, una columna vertebral de Internet, formada por grandes empresas que tienden los cables, ofrecen conexiones directas e inalámbricas, dirigen y regulan el tráfico y almacenan datos. Esas empresas son simples proveedoras o facilitadoras. En la red también participan empresas y organizaciones no lucrativas que coordinan los contenidos. Pero Internet es una plaza pública virtual a la que puede acceder quien quiera que pague por conectarse a ella.
Internet ya ha reunido a 2.700 millones de personas en la cotizada zona donde el coste marginal de recibir y enviar diversas formas de información es prácticamente nula. Ahora que Internet está convergiendo con las energías renovables distribuidas para crear el sistema nervioso de un nuevo paradigma económico, la pregunta pasa a ser quién financia el Internet de las cosas. En general, el desarrollo de la infraestructura inteligente, especialmente el Internet de la energía, lo financian los consumidores, aunque los estados también aportan algo, principalmente para estimular la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Las tarifas por la aportación de energía verde a la red eléctrica se han convertido en el principal instrumento para fomentar las energías renovables. Las autoridades locales, regionales y nacionales garantizan un precio por encima del precio de mercado de otras energías durante un periodo que suele durar entre 15 y 20 años, para animar a los ciudadanos a invertir en la instalación de sistemas para generar energía solar, eólica y geotérmica, o basada en la biomasa o en pequeñas centrales hidráulicas, y verter la electricidad así obtenida en la red de distribución. Cuantas más personas generan energía renovable, más crece la escala del sector y mayores son las inversiones de los fabricantes para mejorar la eficiencia y la productividad de estas tecnologías y reducir así sus costes con el fin de estimular el crecimiento de dicho mercado. El aumento de la productividad y la eficiencia reduce el coste de generar electricidad verde y hace que su precio se acerque más y más al precio de mercado de la electricidad generada con combustibles fósiles y con energía nuclear. A medida que el precio de la electricidad verde se acerca a esta paridad, los estados irán reduciendo paulatinamente las primeras que ofrecen para el vestido de esta energía verde a la red eléctrica hasta que queden sin efecto. 65 países, más de la mitad de ellos en vías de desarrollo, han instituido estas primas para incentivar el vertido de energía verde a la red eléctrica, en una estrategia que ha demostrado ser un instrumento político de mucho peso para aumentar la presencia de energía renovable en la red. Casi 2/3 partes de la capacidad eólica y el 87% de la capacidad fotovoltaica de todo el mundo se deben al estímulo que han supuesto estas primas. La financiación de estas primas suele basarse en los impuestos o en un leve aumento del precio de la electricidad en la factura mensual de los abonados. En otras palabras, o bien las empresas energéticas trasladan el coste adicional a los consumidores para que financien el cambio a las energías renovables, o bien pagan los contribuyentes por medio de las subvenciones públicas que suponen las primas de vertido a la red eléctrica. En los primeros años de la concesión de estas primas, quienes más se beneficiaron fueron las grandes compañías eléctricas que se dedicaron a construir grandes parques eólicos y solares. Esta jugada le supuso pingües beneficios, porque se financiaba con el aumento del precio de la electricidad para millones de consumidores. Algunas compañías llegaron a crear empresas filiales dedicadas a la generación de electricidad solar y eólica, que luego enviaban a la empresa matriz a un precio más elevado, todo ello también costeado por los abonados a la compañía. Dicho de otro modo, las grandes eléctricas se beneficiaron a costa de sus millones de abonados. La creciente conciencia de esta estafa por parte de las eléctricas y la posibilidad de que los consumidores puedan generar su propia electricidad verde, convirtiéndose en prosumidores, ha inclinado la balanza a favor de millones de pequeños empresarios y ciudadanos en general que se están convirtiendo en los principales impulsores del cambio a las energías renovables distribuidas. Un número cada vez mayor de los millones de consumidores de electricidad que están pagando las primas de introducción de energía renovable a la red eléctrica también empiezan a recoger los beneficios de invertir su capital en la instalación de tecnologías de generación de energía verde en su empresa o en su domicilio. Aunque la inversión de capital inicial es importante, hay bancos y cooperativas de crédito que conceden créditos verdes a bajo interés porque las primas para el vertido de electricidad verde a la red eléctrica garantiza en gran medida la devolución del préstamo. El cambio de consumidor a prosumidor de electricidad marca un punto de inflexión en la forma de generar y usar la energía.
Los gigantes del petróleo, el carbón y el gas del siglo XX, con frecuencia en conveniencia con bancos y otras instituciones financieras y con el respaldo de subvenciones estatales muy favorables, pudieron amasar e invertir grandes sumas de capital financiero para hacerse con el control del suministro de energía. Hoy, millones de pequeños actores financian su propia revolución en el ámbito de las energías renovables aprovechando las primas de vertido a la red que se financian con el aumento de la factura mensual de la electricidad que ellos mismos consumen. En Alemania, que es el país que está marcando la pauta en la transición hacia la electricidad verde en Europa, las grandes empresas energéticas tradicionales, E.ON, RWE, NVW, Vattenfall Europe, solo representan el 7% de la capacidad de energía renovable instalada a finales del 2011, mientras que un 40% estaba en manos de particulares, un 14% correspondía a empresas muy especializadas del sector, un 11% correspondía a agricultores, un 9% correspondía a empresas industriales de gran consumo eléctrico y un 11% estaba en manos de sociedades financieras. El 7% restante estaba en manos de pequeñas empresas energéticas locales y de empresas internacionales. La mitad de los aerogeneradores alemanes pertenecen a residentes de las localidades donde están instalados. La pauta es la misma en otros países de la Unión Europea. Los consumidores se están convirtiendo en prosumidores que generan su propia electricidad verde. Según Gerard Mestralet, presidente de la gasística francesa, GDF Suez, solo 10 años atrás, el mercado europeo de la energía estaba dominado casi exclusivamente por unos pocos monopolios regionales. Son tiempos que nunca van a volver, dice Mestralet, porque muchos consumidores se han convertido en productores. Peter Terium, presidente de la energética alemana RWE, reconoce la transición masiva que se está dando en Europa de una energía centralizada a una energía distribuida y dice que las grandes compañías energéticas deben adaptarse al hecho de que, a la larga, la capacidad de generar ingresos por la generación convencional de electricidad estará muy por debajo de lo que hemos visto en los últimos años. Si hace solo 10 años alguien hubiera sugerido que las grandes energéticas europeas empezarían a perder presencia porque millones de propietarios de pequeñas microcentrales eléctricas empezarían a generar electricidad verde para su propio consumo y para venderla a la red, los poderes que controlan este mercado habrían calificado esta afirmación de fantasiosa. Pero hoy ya no lo harían. Es una verdadera revolución, según Mestralet. Los consumidores y las pequeñas empresas no solo están pagando la mayor parte del coste de introducir electricidad verde en la red mediante los impuestos y el aumento de las facturas eléctricas, sino que también están sufragando la mayor parte de los costes de construir el Internet de la energía. Hace poco, el gobierno estadounidense destinó $3.400 millones de fondos públicos a la modernización de la red de distribución eléctrica, que unidos a una suma igual o mayor por parte del sector privado totalizarán una inversión de $7.800 millones. Si a alguien le parece mucho, que piense en el coste que supone para las empresas y los particulares los costes de suministro y los apagones que sufren cada año a causa de una red muy ineficiente por anticuada. Los cortes y apagones eléctricos cuestan a los estadounidenses un mínimo de $150.000 millones al año, unos $500 por cada hombre, mujer y niño. En los Estados Unidos, la mayor parte de los cortes de electricidad se deben a que gran parte del tendido eléctrico aún es aéreo y se sustenta sobre postes de madera en mal estado. Este problema se agrava por el aumento de episodios meteorológicos extremos provocados por el cambio climático, tormentas de nieve en invierno, lluvias torrenciales en primavera, más inundaciones, huracanes, etc., que derriban líneas con mucha más frecuencia y provocan cortes y apagones de gran extensión. Estas incidencias, que antes eran muy esporádicas, se han convertido en algo habitual en grandes zonas de los Estados Unidos porque la meteorología extrema se ceba en un tendido eléctrico muy anticuado que se debería haber soterrado tiempo atrás. Por si esto no bastara,
Más del 10% de la electricidad que se genera se acaba perdiendo a causa de ineficiencias en la conversión. Instalar una red soterrada, digitalizada, distribuida, inteligente, segura y digna del siglo XXI reduciría de una manera drástica los apagones y las pérdidas de electricidad y aumentaría la eficiencia de la red de distribución. Un estudio realizado por el Electric Power Research Institute, EPRI, el grupo de expertos del sector eléctrico estadounidense, calcula que la construcción de un Internet de la energía a escala nacional costará entre 17.000 y 24.000 millones de dólares al año durante los próximos 20 años, unos 476.000 millones de dólares en total. Barato no es, pero repito que tampoco es demasiado caro, sobre todo si se tiene en cuenta el rendimiento de la inversión. Más o menos es la misma cantidad anual que dedica el Departamento de Defensa estadounidense a construir 2 portaaviones, o volviendo al campo de la energía, equivale a los ingresos anuales del Royal Dutch Shell, que en 2011 accedieron a 470.000 millones de dólares. Con todo, es probable que el coste calculado por el EPRI se haya quedado corto porque no tiene en cuenta el coste de hacer que la red eléctrica sea más inteligente instalando contadores digitales y teniendo más líneas. Otros estudios indican que el coste podría llegar a 2,5 billones de dólares si se tiene en cuenta el almacenamiento de energía, la conexión a la red de cada máquina, aparato o termostato, y el coste de la gestión informática de los datos procedentes de los miles de millones de nodos de Internet de la energía. Václav Smil, uno de los principales analistas de este campo, nos recuerda que en esta cantidad no se incluyen la amortización de las centrales termoeléctricas y nucleares existentes, que pueden acceder a más de 1.5 billones de dólares. Lo más probable es que los costes totales se acerquen a 1,2 billones de dólares a lo largo de 3 decenios. Las compañías eléctricas repercutirán parte de los costes de construir el Internet de la energía a sus clientes en forma de facturas por importes más elevados, pero serán aumentos muy pequeños y fáciles de absorber. El resto de los costes serán asumidos por las distintas administraciones en forma de inversiones, subvenciones, incentivos y concesiones. Con esta misma combinación de inversión pública y privada se financiaron las infraestructuras de comunicación energía de la primera y la segunda revolución industriales. El estudio del EPRI señala que el ahorro de energía que supondría para los clientes la instalación de un Internet continental de la energía sería uno de los 2 billones de dólares, una cantidad que cubre de sobra los costes iniciales de la infraestructura. Pero esos 2 billones de dólares no incluyen el enorme crecimiento potencial de la productividad resultante de integrar toda la actividad económica en una infraestructura del Internet de las cosas inteligente que, basada en la retroalimentación continua de grandes datos y en los análisis y algoritmos más avanzados, aumentaría la eficiencia termodinámica y la productividad a lo largo y ancho de la sociedad. Como se ha dicho antes, lo que nos va a acercar más y más a una sociedad de coste marginal cero es el marcado aumento de la eficiencia energética total. Desde el nivel máximo del 14% de la segunda revolución industrial al 40% de la tercera, junto con el aumento correspondiente de la productividad. Actualmente hay 14 países que cuentan con redes de distribución eléctrica inteligente que en la mayoría de los casos se financian subiendo el precio de la electricidad a los consumidores y con el dinero de los contribuyentes. Una parte importante de la financiación del Internet de la energía se destinará a reordenar el tendido eléctrico y a instalar subestaciones y otros componentes de la estructura física. La mayor parte de los fondos restantes se destinarán a financiar la instalación de tecnologías de comunicación inteligentes que permitan coordinar la complejidad del flujo de electricidad verde que generen, almacenen y compartan millones de prosumidores. Como se ha explicado en el capítulo 5, cada dispositivo de cada edificio estará equipado con sensores y software que lo conectarán al Internet de las cosas para que envíe datos en tiempo real sobre su consumo eléctrico al prosumidor y al resto de la red.
De este modo, toda la red sabrá cuánta electricidad consume en cada momento los aparatos, ya sean termostatos, lavadoras, hornos, televisores, lavavajillas, secadoras, tostadoras, neveras, etc. Esta retroalimentación continua permitirá que los prosumidores programen de una manera óptima su consumo eléctrico, y el carácter distribuido y colaborativo del sistema hará que millones de prosumidores compartan electricidad, optimizando la eficiencia de toda la red. Por ejemplo, millones de prosumidores podrían programar sus nodos voluntariamente para que si se produjera un pico en la demanda de aire acondicionado por una ola de calor, su termostato subiera automáticamente 1 o 2 grados, o su lavadora cambiara automáticamente a un programa con un ciclo de aclarado más breve para ahorrar electricidad, lo cual permitiría que el sistema absorbiera mejor el aumento de la demanda. A los prosumidores que contribuyeran de este modo se les haría un descuento en la siguiente factura eléctrica. Las eléctricas, deseosas de sacar provecho de esta red inteligente, preferirían controlar los datos que circulan por ella. Los contadores inteligentes instalados en millones de edificios son propiedad de las eléctricas, aunque los clientes los acaban pagando porque las compañías incluyen su coste en las facturas. Si las eléctricas se apropiaran de una información tan vital para la gestión del Internet de la energía, impedirían que los millones de particulares y de empresas que financian este sistema eléctrico inteligente pudieran beneficiarse plenamente de él. Pero es muy probable que fracasen en este empeño. Están apareciendo docenas de empresas que venden dispositivos para un consumo eléctrico inteligente que permiten unir todos los aparatos de una vivienda u oficina en una red inalámbrica que se conecta a la red eléctrica. Dave Martin es el presidente de InWin Energy, una empresa estadounidense de reciente creación que facilita estas conexiones inalámbricas inteligentes con la red eléctrica. Como otros que han apostado por interfaces inalámbricas con el Internet de la energía, Martin ve la oportunidad de sustituir el antiguo enfoque centralizado y privado a las comunicaciones por un modelo distribuido, abierto, colaborativo y lateral. Creemos que la capacidad de acceder a Internet de los hogares equipados con banda ancha y de utilizar la World Wide Web, en lugar de depender tanto de sistemas privados o cerrados, ofrece muchas ventajas a los consumidores y a las compañías eléctricas. Para Martin, el uso de redes inalámbricas y dispositivos remotos para programar, gestionar y distribuir electricidad en el Internet de la energía supone más agilidad, movilidad y simplicidad, y permite reducir los costes. Así explica la lógica que subyace a la conexión inalámbrica inteligente con la red de distribución eléctrica. Nuestros sistemas facilitan la colaboración entre las compañías eléctricas y sus clientes. Cada cliente puede gestionar su consumo de electricidad en función de su forma de vida, y las compañías pueden gestionar la demanda de electricidad sin tener que implementar sus propios sistemas. Un Internet de la energía de alcance continental dotado de estos dispositivos inalámbricos permitirá que millones de personas puedan gestionar directamente su generación y su consumo de electricidad con un coste marginal casi nulo. Acondicionar toda la infraestructura de la sociedad para la tercera revolución industrial parece una tarea titánica, pero lo mismo sucedió con las dos revoluciones industriales anteriores, que tardaron menos de 40 años en consolidarse. Es probable que, ahora, este proceso se desarrolle con más rapidez, en gran parte porque la conectividad global de Internet hace posible que en la construcción de la nueva matriz de comunicación-energía participen miles de millones de personas. Esta participación tan masiva permitirá que el crecimiento horizontal del Internet de la energía siga un ritmo potencial similar al seguido por Internet de las comunicaciones en los 2 últimos decenios. El movimiento Clean Web. Una generación de jóvenes empresarios sociales hace uso de las redes sociales para que sus colegas se comprometan con el Internet de la energía, en la misma medida en que lo hacen con el Internet de las comunicaciones. De paso, crean tecnologías para desarrollar plenamente el potencial que ofrece la infraestructura del Internet de las cosas en cuanto a productividad y eficiencias termodinámicas. Se trata de la iniciativa conocida como Clean Web, un movimiento de base que nació en 2011 en los Estados Unidos y que se ha extendido a todo el mundo.
Sunil Paul y Nick Allen, dos jóvenes inversores de riesgo, describen así la visión de Clean Web en la web de la revista Meet Technology Review. Creemos que nuestra siguiente oportunidad es lo que llamamos Clean Web, una forma de tecnología limpia que aprovecha Internet, las comunicaciones móviles y las redes sociales para cambiar nuestra manera de consumir recursos, de relacionarnos con el mundo, de interactuar con los demás y de lograr el crecimiento económico. Es probable que el movimiento Clean Web impulse un cambio de paradigma a toda velocidad, que deje atrás las prácticas comerciales convencionales y que haga que muchas empresas se pregunten cómo no lo habían visto venir. Al igual que sucedió cuando la generación de Internet empezó a crear aplicaciones y a usar las redes sociales para compartir música, videos, noticias e información, dejando en la cuneta a gran parte de los sectores de la comunicación, el espectáculo y el ocio. Para entender la velocidad a la que se producirá este cambio, será conveniente dar un paso atrás y considerar la ley de Zuckerberg, nombrada así por Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Zuckerberg ha observado en las redes sociales una curva exponencial muy similar a la descubierta por Moore en la potencia de los ordenadores y a la observada por Swanson en la tecnología solar. Según datos recopilados por Facebook, la cantidad de información que se comparte en Internet se ha ido doblando cada año y Zuckerberg predice que este proceso de duplicación continuará en el futuro inmediato. La proliferación de ordenadores y dispositivos móviles baratos hacen que sea más fácil compartir cada momento de nuestra vida diaria con los demás en las redes sociales. Por ejemplo, Spotify, la plataforma de streaming de música, puede dar a conocer automáticamente en Facebook cada canción que escuchamos. En los primeros meses tras su introducción, se compartieron 1.500 millones de sesiones de música a través de Spotify y de otras aplicaciones. Apple ofrece para su iPhone un servicio llamado Find My Friends o Buscar a mis amigos, que permite a Apple determinar dónde se encuentra un usuario y comunicar esta información a otras personas con la autorización del usuario, claro. Y también se está creando aplicaciones similares para que los usuarios generen y compartan electricidad verde a través del Internet de la energía. El movimiento Clean Web organiza hackathons de fin de semana en todo el mundo. En estos hackathons se congregan programadores, empresarios sociales y activistas ecológicos para colaborar en la creación de aplicaciones. Las mejores reciben un premio que permiten a centenares de millones de personas participar en el Internet de la energía. En un hackathon celebrado en Nueva York, centenares de programadores se repartieron en 15 equipos que tras 28 horas de trabajo intensivo crearon aplicaciones para utilizar la tecnología de Internet en la gestión de energías renovables. Un premio se lo llevó un grupo llamado Econfly, cuyo sitio web permite a los comunicadores comprar electrodomésticos en función de su eficiencia energética. Otro de los premios fue para Parkify, una aplicación que ayuda a los usuarios a localizar parques de Nueva York que ofrecen puntos de acceso. Otro de los ganadores fue ngcvldgs.com, que utiliza los datos sobre la energía que reúne la ciudad de Nueva York para elaborar un mapa de los edificios municipales ordenados por su uso de energía y sus emisiones de dióxido de carbono, CO2. El objetivo es identificar edificios que se puedan modernizar datándolos de microcentrales eléctricas y señalar los edificios más avanzados en cuanto a diseño ecológico y eficiencia energética. La idea que hay detrás del movimiento Clean Web es usar la tecnología del Internet de las cosas, Internet y las redes sociales para unir a personas con ideas afines y crear economías de escala lateral en la implementación de eficiencias energéticas y la introducción de tecnologías para la generación de energías renovables. Esto supone simplificar el proceso de reunir información sobre eficiencias energéticas y hacer más fácil y barata la inversión en tecnologías para energías renovables.
Mosaic es una empresa CleanWeb que se dedica a instalar paneles solares en tejados mediante micromecenazgo en la red. Es interesante que gran parte del coste de financiar esta energía renovable no corresponde a los paneles solares en sí, que cada día son más baratos, sino a los llamados costes blandos, que incluyen la búsqueda de clientes, la evaluación de los emplazamientos y la financiación. En los Estados Unidos, cada cliente nuevo cuesta unos $2.500 a las empresas solares. Se calcula que la solución tecnológica del Internet de las Cosas mediante el uso de redes sociales podrían reducir el coste de la energía solar en un 75%, convirtiéndola de este modo en una energía más barata que el carbón. En los Estados Unidos, el movimiento CleanWeb se ayuda de la información, grandes datos, que actualmente se puede obtener gracias a una iniciativa del gobierno federal llamada Green Button, que este programa, que fue creado en 2011, alienta a las compañías energéticas a permitir el acceso en tiempo real a sus datos sobre el consumo de energía, unos datos que hoy se pueden obtener por primera vez gracias a los millones de contadores digitales inteligentes que se han instalado en hogares y empresas y que constituyen puntos vitales para la recogida de información en la infraestructura del Internet de la energía. Los clientes de estas compañías pueden consultar los datos por Internet y obtener la información necesaria para gestionar con más eficacia su consumo de energía. En menos de un año, el número de clientes con capacidad de acceder al instante a los datos sobre su consumo energético se acercó a los 31 millones. Empresas como Opower, Intron, First Fuel, Efficiency 2.0, EcoDog, Belkin y Honest Buildings crean aplicaciones para móviles y servicios web basados en estos datos para que los usuarios puedan asumir el control de su futuro energético. Esta abundancia de datos sobre el consumo personal de electricidad y otras formas de energía está llegando a las redes sociales. Varios estudios indican que el dinero no suele ser el factor decisivo para que la gente cambie su estilo de vida energético y revelan que este cambio suele deberse más al deseo de participar en un compromiso común con un estilo de vida sostenible y a la sensación de poder colectivo. La posibilidad de que los usuarios hablen de sus datos energéticos en redes sociales les permite conversar sobre maneras nuevas de gestionar la energía, ofrecer consejos, avisar a otros de la existencia de aplicaciones nuevas para mejorar la eficiencia energética, agruparse en cooperativas para instalar energía verde más barata o incluso disfrutar de pequeños concursos de carácter amistoso, fortaleciendo la comunidad mundial de activistas de la sostenibilidad. En 2012, Facebook lanzó la aplicación Social Energy en colaboración con el Natural Resource Defense Council, la empresa Opower y 16 compañías energéticas. Para participar hay que inscribirse en una página de Facebook llamada Green of Facebook o en el sitio web de Opower. La aplicación se basa en datos de la factura eléctrica del usuario y compara su consumo con el de hogares similares del país y con los de amigos de Facebook. Los participantes pueden competir con otros para mejorar su eficiencia energética y reducir su consumo de energía, y formar grupos interesados en explorar iniciativas de energía verde. La aplicación también ofrece una plataforma para que los participantes compartan consejos sobre el consumo. Según Mary Scott Lane, que dirige los programas de sostenibilidad de Facebook, el objetivo de la aplicación es dar una dimensión social al ahorro de energía y crear una conversación que hoy por hoy no existe sobre los méritos de la eficiencia energética. Lin cree que quizá este aspecto social de la actividad medioambiental sea la pieza que faltaba en anteriores intentos de crear una comunidad en Internet dedicada a la energía. Al unir la información, Internet, las comunicaciones móviles y los medios sociales con las energías renovables, el movimiento CleanWeb ha creado una mezcla muy potente. Dominic Basulto, uno de los impulsores de este movimiento, describía CleanWeb en el blog Big Thing como lo que sucede cuando la energía verde se encuentra con la ley de Moore, y veía así las repercusiones de la unión entre la comunicación por Internet y las energías renovables.
Los empresarios sociales que veían la tecnología limpia e Internet como propuestas de inversión que se excluían mutuamente, hoy pueden disfrutar de las dos e invertir al mismo tiempo en empresas solares y en el futuro de las comunicaciones móviles o de Internet. Si Silicon Valley consigue que Clean Web crezca al mismo ritmo que ha crecido la potencia de los ordenadores en los últimos 20 años, las posibilidades serán inmensas. Wi-Fi gratis para todos. La posibilidad de que los prosumidores financien la generación de su propia energía verde y de que supervisen su consumo y su distribución mediante sus propios dispositivos inalámbricos con un coste marginal casi nulo, está un paso más cerca de hacerse realidad gracias a una propuesta muy reciente de ofrecer Wi-Fi gratis a todo el mundo. En febrero de 2013, la Federal Communications Commission, FCC, la entidad que supervise la industria de las telecomunicaciones en los Estados Unidos, dio la campanada presentando una propuesta para la creación de superredes Wi-Fi en todo el país que ofrezcan conexión inalámbrica gratuita a todo el mundo. El plan de la FCC es que las cadenas de televisión y radio vendan al gobierno las frecuencias que no utilizan para dedicarlas a la implementación de redes Wi-Fi públicas. Las emisiones por estas frecuencias tendrían un alcance de unos 2 kilómetros, podrían atravesar paredes y permitirían que los usuarios hicieran llamadas gratis por Internet desde sus móviles y usaran gratuitamente estas redes Wi-Fi en sus hogares y en sus empresas, con una reducción drástica de las facturas de conexión a Internet. Utilizar un medio de comunicación con un coste marginal casi nulo para gestionar unas energías renovables también con un coste marginal cercano a cero, ofrece a la sociedad la plataforma ideal para construir la infraestructura del Internet de las cosas y cambiar el paradigma económico. La polémica propuesta de la FCC ha enfrentado a las grandes empresas de telefonía móvil del país, incluyendo AT&T, T-Mobile, Intel y Verizon, con empresas igualmente gigantescas del sector informático como Google y Microsoft. Las primeras han pagado miles de millones de dólares por el uso de estas frecuencias del espectro radioeléctrico y corren el riesgo de que un sector que mueve 178.000 millones de dólares puedan sufrir graves pérdidas. Las segundas afirman que una conexión Wi-Fi gratuita impulsaría la introducción de los millones de dispositivos que conformarán el futuro Internet de las cosas. Google ya ofrece Wi-Fi gratis en un distrito de Manhattan, Chelsea y en varias zonas de Silicon Valley. Los analistas del sector predicen que esta Wi-Fi gratis podría sustituir el servicio que hoy ofrecen las operadoras de telefonía. Según un portavoz, la FCC opina lo mismo. Queremos que nuestras políticas se centren más en el usuario final que en las operadoras. La propuesta de la FCC es consecuencia de los grandes avances que han transformado el espectro electromagnético en la última década, que de ser un recurso escaso ha pasado a ser un recurso potencialmente tan infinito como la energía solar, eólica o geotérmica. Cuando las emisiones de radio nacieron en los años 20, si dos o más emisoras cercanas entre sí emitían en la misma frecuencia o en frecuencias muy próximas, se interferían mutuamente y sus emisiones acababan siendo ininteligibles. En 1927, la proliferación de emisoras creaba tal caos en la recepción de las emisiones que el Congreso estadounidense aprobó la Radio Act para fundar la Federal Radio Commission, FRC, con la misión de determinar qué frecuencias se podían usar y quién podía usarlas. Una ley posterior, la Communications Act, concedió la potestad de asignar frecuencias a la recién creada Federal Communications Commission, o FCC. La FCC asumió la responsabilidad de administrar el espectro, lo que suponía otorgar a emisoras de radio o a otros solicitantes el uso exclusivo de una frecuencia concreta en una zona geográfica dada. El espectro de frecuencia se consideraba un activo comercial valioso porque era un recurso escaso.
Hoy, las nuevas tecnologías para la gestión de las comunicaciones por radiofrecuencia han hecho que el espectro ya no se considere un recurso escaso. Esta nueva realidad está cambiando la naturaleza misma de las comunicaciones por radio. Entre las nuevas tecnologías que permiten aprovechar el espectro con más eficacia y agilidad, transformándolo en un recurso abundante, están las antenas inteligentes, el acceso dinámico al espectro, las tecnologías cognitivas y las redes en malla. Las nuevas tecnologías pueden concentrar la señal para que llegue a la antena del usuario evitando interferencias con otras antenas. También pueden detectar otras transmisiones y compartir frecuencias que no se usen, o explorar el espectro en busca de bandas sin usar. En una red inalámbrica, varias radios pueden coordinar mutuamente la información y transmitir en paralelo para optimizar una banda de frecuencia concreta. En un informe de 2010 de la National Telecommunications and Information Administration, NTIA, estadounidense sobre el uso futuro del espectro sin licencias, se afirmaba que, cuando esta tecnología esté disponible, la capacidad del espectro de radiofrecuencias se multiplicará de una manera exponencial y en muchos órdenes de magnitud. El informe concluía diciendo que aunque solo se cumpla una parte de este potencial, el concepto que hoy se tiene de que el espectro es escaso dejará de ser válido y la necesidad de una regulación tradicional de las frecuencias basada en la concesión de licencias puede cambiar de una manera radical. Según muchos observadores, las nuevas tecnologías harán que las frecuencias de radio sean tan abundantes que no habrá justificación para que el gobierno controle el acceso al espectro u otorgue prioridades a unos servicios sobre otros. En no mucho tiempo podremos comunicarnos casi gratuitamente compartiendo las abundantes frecuencias libres que nos ofrece la Tierra, igual que compartiremos casi gratuitamente la abundante energía que nos ofrece el Sol, el viento y el calor mismo del planeta. Las comunicaciones inalámbricas abiertas por redes Wi-Fi están superando a las comunicaciones tradicionales por cable bajo licencia. Un estudio de Comscore revela que, en los Estados Unidos, el 40,3% de las conexiones a Internet desde teléfonos móviles y el 92,3% de las conexiones desde tabletas realizadas en diciembre de 2011 se hicieron por redes Wi-Fi. Más interesante es lo que reveló un informe de Cisco. El 40% del consumo de datos con dispositivos móviles se hacía en el hogar, el 25% en el trabajo y solo el 35% se hacía en marcha. Además, en 2012, el 33% de los datos consumidos por dispositivos móviles pasaron por redes Wi-Fi. El estudio de Cisco prevé que este porcentaje supere el 46% en 2017. Las comunicaciones inalámbricas abiertas por redes Wi-Fi tendrán un fuerte impacto en la gestión de la red eléctrica inteligente. De hecho, más del 70% de los datos de esta red ya se transmiten por sistemas basados en redes inalámbricas abiertas. Es bastante probable que en los próximos años el uso de conexiones inalámbricas abiertas en redes Wi-Fi gratuitas sea habitual en casi todo el mundo, no solo en los Estados Unidos. Por mucho que las operadoras tradicionales lo puedan intentar, no se puede impedir la implementación de algo tan beneficioso para la humanidad. La comunicación por redes centralizadas y privadas será poco más que una curiosidad histórica para los jóvenes de mediados del siglo XXI. Más allá de gobiernos y mercados. Estamos despertando a una nueva realidad que es difícil captar por completo. Hemos estado convencidos de que la escasez es la base de la economía, que nos cuesta creer que sea posible una economía de la abundancia, pero lo es. Las nuevas tecnologías de las comunicaciones están haciendo que el espectro de radiofrecuencia deje de ser un recurso escaso y sea un recurso abundante, igual que sucede con la información, las energías renovables, la impresión 3D y la enseñanza superior por Internet. Pero el cambio hacia esta economía de la abundancia está lleno de obstáculos que pueden retrasar e incluso malograr la llegada de la nueva edad colaborativa. El reto consiste en hallar un modelo de gestión que pueda llevar la sociedad al nuevo paradigma. Esta búsqueda nos devuelve a la polémica en torno al coste marginal que enfrentó a dos grandes economistas hace casi 70 años, Hotelling y Coasen,
abogaban por dos modelos de gestión muy diferentes. Hotelling era un ferviente partidario de que la gestión de las infraestructuras públicas estuviera a cargo del Estado, y Coase abogaba por dejarlas en manos del mercado. El destino quiso que el mayor éxito de Coase, que le valió el Nobel de Economía, se produjera después de la polémica sobre los costes marginales, cuando escribió su tratado sobre la privatización del espectro de frecuencia. Coase abogaba por vender de una vez todo el espectro a empresas privadas para que lo usaran a su gusto o lo intercambiaran en el mercado. Para Coase, el mercado era un mecanismo más eficiente que la regulación y la burocracia del Estado para determinar el reparto de los recursos. O dicho en la jerga de hoy, el Estado no debe dedicarse a decidir quiénes ganan y quiénes pierden, no solo porque carece de información actualizada sobre las propuestas de valor que los vendedores y los compradores traen al mercado, sino también porque el Estado está sujeto a la influencia de grupos de presión que se guían por intereses particulares. La mayoría de los economistas dieron por buenas la tesis de Coase, e incluso la misma FCC acabó apoyándola cuando sacó a subasta las licencias para usar el espectro y las adjudicó a los mejores postores. Esta decisión de la FCC no fue un acto de magnanimidad. El gobierno pensaba que, desde un punto de vista puramente financiero, tenía más sentido vender licencias para las frecuencias y recaudar miles de millones de dólares para las arcas del Estado, que cederlas gratuitamente. Se trataba de una opción tan rentable para el gobierno como para el sector privado. Esta colaboración tan provechosa para las dos partes se basaba en el supuesto de que el espectro era un activo muy valioso a causa de su escasez, pero este supuesto empezó a dejar de ser válido a finales de la década de 1990 con la introducción de las nuevas tecnologías que transformaron el espectro de frecuencia en un recurso muy abundante. A decir de los ingenieros, el espectro no era un recurso infinito, pero sí renovable, y ofrecía una capacidad aún sin explotar que podría reducir casi a cero el coste de utilizarla. Un grupo pequeño pero influyente de críticos sociales y economistas plantean en términos sociales la oportunidad que brinda esta abundancia del espectro y afirma que negar a millones de personas la capacidad de comunicarse con un coste marginal casi nulo equivaldría a negarles su derecho a la libertad de expresión. Después de todo, gran parte de las comunicaciones en los Estados Unidos y en el resto del mundo se hace por correo electrónico o con móviles y tablets. En la edad colaborativa, redes sociales como Facebook o Twitter son medios indispensables que la gente utiliza cada vez más para comunicarse. Una generación nueva de especialistas como Eli Noam, de la Universidad de Columbia, Yoshai Benkler, de Harvard, y Kevin Verbach, de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania, coinciden parcialmente con los economistas del mercado tradicional. Dicen que el control de las frecuencias de radio por parte de la FCC es, en el mejor de los casos, un ejemplo de ineficiencia y de derroche, pero discrepan de los discípulos de Coase, quienes afirmaban que la gestión por parte del mercado era la única alternativa viable al control del Estado. Aseguran que si las frecuencias se alquilaran o vendieran al sector privado, los gigantes del sector se quedarían grandes segmentos del espectro, monopolizarían el resto y controlarían con mano de hierro los canales de comunicación del país, negando así a millones de prosumidores y a centenares de miles de empresas una comunicación casi gratuita, además de los beneficios económicos, sociales y políticos que se derivarían de ella. Por eso proponen otra alternativa que liberaría las comunicaciones del control del gobierno y del mercado y que se basa en un modelo nuevo de gestión al que llaman Procomún en red. No se trata del Procomún ancestral de la época feudal, sino de un Procomún de alta tecnología del siglo XXI que permitiría gestionar las actividades económicas distribuidas entre iguales y de escala lateral de que el Internet de las cosas hace posible. El Procomún en red se convertiría en el organismo rector del nuevo paradigma económico basado en la colaboración. Esta propuesta va mucho más allá de la gestión de las radiofrecuencias, puesto que las tecnologías del Internet de las cosas, las telecomunicaciones inalámbricas y la tecnología de Internet se emplea cada vez más para organizar y gestionar la información, las energías renovables y la electricidad verde, la impresión en 3D de productos infofacturados,
la enseñanza superior en Internet, el marketing en las redes sociales y un transporte y una logística limpios. El Procomún en red representa un modelo de gestión que abarca la totalidad del Internet de las cosas, aunque los que abogan por este modelo no esperan que el Estado y los mercados desaparezcan de repente. Sí creen que se abrirá un espacio para esta alternativa que acabará teniendo cada vez más peso en la gestión de una gran parte de los temas económicos, sociales y políticos de un mundo caracterizado por un coste marginal casi nulo. El Procomún colaborativo ha hecho acto de presencia en la escena mundial.